Estamos en una nueva emisión de Cultos y pues estamos muy agradecidos con Juan Carlos Torres, es actor y director de teatro, el cual, bueno, estamos profundamente agradecidos porque hoy nos va a compartir un poco de su trabajo, de cómo inició y pues va a responder las preguntas de jóvenes inexpertos que aún tienen mucho por conocer y que bueno, en Juan Carlos van a encontrar alguna respuesta de esas inquietudes. Juan Carlos, cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy contento chicos de estar aquí en esta plática con ustedes. Nuevamente gracias a Gustavo y, y, bueno, eso, muy contento de compartir con ustedes. Excelente. Les voy a platicar un poco de Juan Carlos. Él es egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y bueno, ha colaborado como coordinador en el Rally Teatral, el cual es una feria de libro de teatro, el cual se organiza, si no me equivoco, de manera anual, ¿no, Juan Carlos? Así es, sí, nada más una precisión, es el rally teatral que está dentro de la Feria del Libro de Teatro. Ah, ok. Sí. Te lo agradezco mucho, Juan Carlos. Y bueno, también se desempeña como director artístico en el Punto Teatro AC. Ahí también ha colaborado. Y bueno, también es conocido por ser el director de la obra Hop del 2016, la cual prácticamente bueno, es el monólogo de la obra de Fernando Sabater, El diario de Job, el cual prácticamente pone en frente a frente a Job, este personaje bíblico con Dios. Es prácticamente llevar al personaje de la Biblia al mundo actual y bueno, pues con esas angustias del mundo moderno y cómo se desempeña en estos días. Bueno, me gustaría que Juan Carlos nos pudiese brindar un poco o pudiese ampliar un poco los palmarés o las cosas los trabajos que ha llevado en su vida. Y pues bueno, cómo hoy ha afectado, ¿no? El tema del coronavirus al mundo del teatro. Si ha habido alguna alternativa para poder llevar a cabo pues algunas obras o cosas por el estilo. Sí, eh, empiezo un poquito, pues, contándoles un poquito de las cosas que he hecho. Yo estudié, y ahí conocí al maestro Gustavo, estudié la preparatoria en el CEDAR Diego Rivera, que es el bachillerato de arte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Después entré al CUT, que es de la UNAM, y ahí, paralelamente a estar estudiando la carrera de actuación, empecé a hacer cine con los chicos de la escuela del CUEC. Eh, empezamos, pues yo empecé por invitación de un maestro a ayudar en la clase de dirección de actores y ya de ahí me empecé a conectar con los chicos y así empezar a hacer cortometrajes. Eh, con uno de esos directores he hecho hasta la fecha varias películas, yo creo que llevo como 9 películas con él y bueno, entre otros directores, aproximadamente he hecho unas 25 películas entre cortometrajes y largometrajes, algunas series de televisión como Capadocia, intervenciones pequeñas, Capadocia, Colosio, La Teniente. Entonces, y teatro, bueno, pues sí he hecho arriba de 40 y tantas obras como actor y unas 20 como director. Me dedico a la docencia, soy maestro de actuación y de dirección de escena en la UAM, en la carrera de teatro doy actuación y en la carrera de cine doy dirección escénica. Y bueno, pues eso es a grandes rasgos lo que, lo que he hecho. Eh,
Y que con la pandemia, pues se han cambiado cosas porque se cayeron muchos ensayos, funciones, pues está todo cerrado. Lo que ha tocado hacer es, así como ahora, reuniones para leer texto en Zoom o en las distintas aplicaciones, nos reunimos para leer textos, para analizar, para este, hacer algunos videos intentando crear un personaje así en la distancia. Eso pensando que pronto retornaremos al espacio teatral en donde realmente haremos, bueno, presentaremos todo este trabajo que se ha hecho en la distancia. También he participado en algunos proyectos pequeños que es, pues, poemas, lectura de poemas o de cuentos eh, a través de estas plataformas. Y pues esa es un poco la alternativa que se ha encontrado para continuar haciendo teatro, aunque no se cumpla una de las premisas que Peter Brook eh, nos dice que hay que tener para hacer teatro, que es eh, un espacio vacío, alguien que cruce ese espacio y alguien que lo observe en vivo. Todo esto en vivo. Ahora, aquí, pues sí hay un espectador, sí hay un espacio, pero está esta distancia que no permite esta comunicación inmediata, ¿no? La presencia del espectador o como espectador ver al actor en este ritual que, que creo que sí necesita la presencia de ambos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está ahora ocurriendo con el teatro y estamos buscando alternativas. Hay compañeros que están haciendo, sobre todo para niños, funciones para niños, eh, y que tú depositas algo y ya te dan la clave para que puedas entrar y ver la función, ¿no? Pues de alguna manera se están buscando caminos para también sostener tanto la parte creativa y la parte económica, ¿no? Eso es lo que creo que está ocurriendo ahora. Están Muy encontrando bien. cosas interesantes, sí. Bueno, le agradezco mucho, Juan Carlos. No sé, si algún compañero tenga ahorita alguna duda o algo que quisiera extender, perdón, algo que quisiera comentar a Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, buenos días. Soy Naomi Sarmiento de Hola. la carrera de Ciencias de la Comunicación y me gustaría saber, ¿el teatro y la docencia qué tanto han impactado en tu vida? Wow, pues yo llevo la carrera de docencia y la de teatro, creo que de forma paralela, porque justo cuando, antes de que terminara la carrera, pues había una necesidad de trabajar, porque bueno, ya estás terminando la carrera y quieres empezar a buscar, pues cómo subsistir. Y empecé a hacer sustituciones de amigos que ya daban cursos en casas de cultura, en algunos cursos que ya tenían establecidos, o sustituyendo a algunos maestros. Cuando no podían, pues yo ya iba y los cubría. Entonces, a partir de ahí descubro que me encanta la docencia, ¿no? Y que está muy cercana a la dirección. De alguna manera son muy parecidas, porque vas conduciendo, de alguna manera vas dirigiendo los procesos. En el caso de la dirección, los procesos del actor hacia la creación de una obra, y en el caso de la docencia, estás dirigiendo un proceso para la creación de un artista, ¿no? Eh, y de ahí ya he ido acompañando la docencia y la carrera artística. A veces la docencia ha sido como la parte principal, he dejado un poco la parte creativa o al revés, a veces me voy a la parte creativa y dejo de lado la docencia. En este momento están paralelas, estoy trabajando, dirigiendo y estoy como docente. ¿Cómo ha impactado? Pues creo que ha sido muy importante, sobre todo porque
me ha ayudado a entender, a aprender y a reentender lo que hago como artista. Porque como docente siempre te estás cuestionando y frente al alumno que tiene nuevas preguntas, no las preguntas que tú te hiciste cuando fuiste estudiante, entonces te tienes que replantear y hay que seguirte preparando y muchas veces aprendes de los hallazgos que tienen los alumnos y dices, mira, wow, esto yo no lo había visto o no lo había entendido así. Y entonces creo que lo padre y lo que me gusta de la docencia también es aprender, estar aprendiendo todo el tiempo. Ha impactado muchísimo también del otro lado, un poco el lado material, porque siempre en la carrera artística hay unas lagunas, ¿no? De trabajo. O sea, trabajas 3 meses, te dedicas esos meses o hasta más 6 meses en un proyecto en el cual si es teatro no recibes un quinto en los ensayos hasta las funciones y a veces esas funciones tienen que ver con el pago es en relación a la entrada. Si entra poco público, bueno, te toca poco, ¿no? Hay veces que sí están pagadas ya las funciones, tú tienes tus funciones pagadas con un pago establecido y que puede ser muy bueno, incluso cuando haces una película puedes tener una entrada muy buena, pero después de eso puede haber meses que no tienes llamados, que no tienes ensayos o no tienes funciones, y entonces pues todo eso que ganaste se, se va distribuyendo en los demás meses y a veces no te alcanza, ¿no? Es un poco sufrida esa parte, pero entendí, combinándolo con la parte de la docencia de alguna manera ha sostenido mi carrera artística, porque gracias a estar dando clases me puedo mantener con una estabilidad económica que me permite entonces sí estar escogiendo mis proyectos, porque a veces escoges proyectos pues porque te urge económicamente y escoges proyectos que a veces dices, ay, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Pero la docencia también me ha dado esa libertad de poder escoger lo que quiero hacer y poderlo hacer con calma, con mucho cuidado y con y que me deja mucha satisfacción. Entonces sí, la docencia ha impactado mucho porque gracias a ella puedo seguir en este camino artístico, ¿no? Y dentro de toda esta parte de dirección de teatro, ¿crees que ayude o sea como la parte fundamental para lograr como una expresión tanto corporal como pues del mismo artista? A ver, no entendí, repítemelo otra vez, por favor. No Sí, entendí bien la sí, pregunta. por ejemplo, el teatro ayuda, por ejemplo, al artista a desarrollarse más, a ser más expresivo, tanto corporal como emocionalmente. Ah, ok. Sí, yo creo que el teatro nos ayuda, ya seas actor o no seas actor, si te tomas un curso de teatro, siempre te va a ayudar a poder reconocer lo que sientes, tus emociones, acomodar tus ideas para poderlas expresar con claridad eh, y ir nombrando qué es lo que sientes, también ir reconociendo qué es un sentimiento, qué es una emoción, qué es un estado de ánimo, para que también sepas qué es lo que tienes y puedas entender y poder expresar o también poder moderarte. Decir, no, aquí estoy muy enojado porque mejor me voy por este otro camino, ¿no? O sea, a partir de ir reconociendo qué sientes, qué tienes, también te puedes entender y modular y expresar de una manera más clara. Eh, la expresión corporal pues tiene que ver con eso. O sea, también conocer tu cuerpo, en el teatro pues entrenas tu cuerpo para darle una mayor movilidad, agilidad, porque poco a poco de niños jugamos y nos movemos muy libremente, pero en la medida que vamos creciendo, híjole, vamos atrofiando un poco el cuerpo porque no le permitimos hacer niñerías, ¿no? No le permitimos moverse libremente y entonces se va
comportando como adulto, empezamos a aprender a comportarnos como debe ser un adulto. Y entonces el niño lo empiezas a amarrar y lo dejas ahí amarradito para que no salga, y va atrofiando nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo en esa libertad expresa también todos esos sentimientos o todas estas ideas que a veces la palabra no logra comunicar, ¿no? A un gesto o una posición, etcétera, te da señales de cómo te sientes, empiezas a expresar también cómo te sientes. Y a veces un cuerpo que no está, que lo hemos limitado, pues no expresa lo que debería, lo que está sintiendo. Y a veces es muy curioso, hace rato estaba pensando que justo al no darle libertad al cuerpo, al no tener incluso una buena condición física, no podemos alcanzar ciertas emociones, porque el cuerpo también está en comunicación con todo, con tu emoción, con tu pensamiento, y si no estás entrenado, si no estás con una buena condición, no puedes alcanzar ciertos niveles de emoción. Digo esto porque hice una obra como actor y me costaba, estaba pues desentrenado, no estaba con una buena condición, y el personaje tenía que alcanzar unos niveles de emoción altos. Y me costaba muchísimo, muchísimo llegar a eso. Y después me dije, claro, es que el cuerpo mismo, al no tener condición, se protege y no llega a ciertas emociones. Entonces, y hay un desgaste, ¿no? Entonces, un actor entrenado puede llegar a las emociones y a una expresión. Por lo tanto, si llegas a una mayor emoción, la expresas más, ¿no? Bueno, es más grande tu sentir, y entonces si el cuerpo está libre, pues expresa más. Y en ese sentido, hacer teatro creo que sí ayuda, sí te ayuda mucho la expresión, al conocimiento, y bueno, ya. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta más. Yo. A ver, Ángel. Bueno, pues Juan Carlos, te agradezco por compartir tu tiempo valioso con nosotros. Yo soy Ángel Bruno, igual estudiante del Colegio Holandés. Y mi pregunta sería, de tantas formas de expresar y crear arte, ¿por qué decidiste enfocarte en el teatro? O sea, cuéntame cuál fue el origen de tu gusto por esta forma de arte. Mira, es muy curioso. Yo llegué justo al CEDART, al Bachillerato de Arte, porque no pude entrar, estaba muy chico para entrar al conservatorio. Yo quería estudiar canto. Entonces, no podía entrar al conservatorio a estudiar canto porque la edad no me lo... O sea, había un cambio de voz que te dicen, espérate para que llegue hasta los 18, que cambiaste ya de voz, entonces entras a estudiar canto, ¿no? Entonces me dijeron, pues métete al CEDAR mientras, ahí te preparas, ahí hay música y te preparas para entrar en 3 años al conservatorio. Cuando llego al CEDAR, pues teníamos un par de maestros de música que muy queridos, unas grandes personas, pero no tenían quizá, y creo que buenos músicos, pero no tenían la didáctica, no tenían este don de ser docentes, y entonces sus clases eran, híjole, dejaban mucho que desear, ¿no? Y en contraparte teníamos un maestro de teatro maravilloso, Mario Balandra se llama. Él sigue por ahí dando clases y creo que en la Facultad de Filosofía y Letras, un gran actor y un gran maestro, un gran docente. Y entonces empecé a tener un acercamiento al teatro, y en el teatro descubro algo
que aunque yo había estado en la secundaria haciendo música y estando con toda esta magia de la música, que creo que sí es la madre de las artes, pero en el teatro encontré algo que se llama, o que llamamos la ficción. Esta ficción es la capacidad de meterte en otro mundo, en otra dimensión. Entonces, sí es un poquito como de locura, si no eres actor o actriz o estás relacionado con las artes, de repente es como, ¿y estos locos a dónde es que se meten? ¿No? Porque es sí meterte a otra realidad, es pensar que tú eres el personaje, es decir, cuando entras ya no existe el personaje, tú eres. Entonces yo soy el que está viviendo esto que está aquí alrededor. Sentir y lograr eso, que eso es lo que me maravilló del teatro, poder lograr meterte en una fantasía, se me hace mágico. Y eso se vuelve adictivo. Y después descubres que con eso puedes expresar y modificar de alguna manera la forma de pensar de otras personas, ¿sí? Además de que te pones en los zapatos del otro, te vuelves más empático con las personas, incluso con aquellos que no te agradan. A veces haces personajes con los que no estás de acuerdo, pero los entiendes, entonces te vuelves empático y empiezas también a entender por qué se hacen ciertas cosas, por qué ciertas personas hacen cosas que no deberían hacer, las entiendes y a lo mejor ahí también podemos entender cómo solucionar pues algunas conductas, ¿no? Pero eso fue lo que me atrajo de este arte en específico. La ficción, la maravilla de meterte en ficción es adictiva. Eso yo creo que es como el éxtasis del músico, que no lo logré, no he logrado, que sigo insistiendo ahí mira, ahí hay una guitarra, sigo insistiendo por ahí, pero eso ya más personal, ¿no? Lo de la música ya es como una cuestión personal, y y el teatro pues básicamente es eso, la ficción es la que me atrapó. Ok. Otra pregunta. Sí. Ahorita que nos nombraste todos tus proyectos filmográficos, mi pregunta sería, ¿cuál ha sido lo más difícil y lo más fácil de actuar en un personaje y dirigir una obra? Híjole. Me ha costado trabajo, por ejemplo, cuando no hay tiempo, que los tiempos, sobre todo cuando se hace televisión, cuando no hay tiempo y tienes que hacer las cosas súper rápido, no te dan chance de ubicar en qué escena estás, de repente, sobre todo en la televisión, te llegan casi en el momento, esta es la escena que vamos a hacer, y entonces la estás repasando, y vámonos, y se hace, y no importa si encaja con lo que hiciste anterior, no importa, vamos a hacerlo, y eso me causa un poco de conflicto, porque si entonces sientes que no estás haciendo algo, es más, no me da ni chance de disfrutar, ¿no? Porque estás como maquilando, se oye feo, pero cuando se trabaja de esa manera, pues sí, lo que estás haciendo es una maquila, ¿no? No hay un disfrute, no hay un cuidado, son las prisas, y lo entiendo perfecto, no es una crítica mala onda, sino más bien así es una industria que requiere producir y y tiene un tiempo limitado, y bueno, pues si uno le entra al juego, bueno, pues ahí te tienes que adaptar. Me ha costado, no he hecho casi televisión por lo mismo, porque no me gusta eso, no me gusta sentirme así. Sin embargo, en el cine es como más reposado, hay más tiempo, es muchísimo, hay más cuidado, no hay esta presión del tiempo, o sea, sí hay,
si hay una prisa, pero no es la de la televisión, ¿no? O sea, en la televisión a veces tienes que hacer 3 capítulos en un día y cada capítulo tiene, no sé, 20 escenas. Imagínate el horror del trabajo. Y en el cine a veces son 4 o 5 escenas al día. Entonces es todo mucho más relajado, ¿no? De la dirección, pues me ha costado, por ejemplo, me ha gustado mucho trabajar con actores que tienen toda la disposición y que casi, tú les cuentas el cuento y empiezan ellos a jugar, a crear y empiezan a proponer. Y entonces tú lo que haces es armar, a partir de las propuestas empiezas a armar un rompecabezas. Eso es como te da mucha facilidad para la dirección, pues porque el trabajo, las propuestas, a ti te facilitan todo, ¿no? Entonces tú tienes que tener el ojo para eliminar las piezas de ese rompecabezas que no funcionan y, y sostener las que sí, que también ahí es un trabajo de ojo, ¿no? Lo que no me ha gustado es hacer trabajo por pedido. O sea, tienes que dirigir esta obra porque se tiene que presentar y tiene que decir esto, ¿no? Entonces, me ha tocado, bueno, pues como lo que les decía, hay que a veces entrarle por cuestiones económicas, porque hay que vivir, pues a veces haces este tipo de proyectos y tratas de hacerlo lo mejor que puedes, pero hay unas limitantes, hay unas directrices que a veces dices, no estoy tan de acuerdo, pero bueno. No sé si contesté tu pregunta o yo ya me fui por otro camino. No, sí está bien. Está muy bien. Gracias, Juan Carlos. No, con gusto, Bruno. Sí, pues ahí Juan Carlos nos hace mención un poco de a veces esos factores de meterse en ficción, meterse tanto de lleno a la ficción para poder llevar una obra escrita a una escena como tal, ¿no? Y de poner de volver más humanos, más apasionados tanto al director y a los actores. Bien, vamos a pasar a al siguiente cuestionamiento. No sé a quién le gustaría realizar otra pregunta. A mí, hola Juan Carlos, soy Vanessa. Hola, Vanessa. Soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Sí quería mencionar esa parte de la parte de ficción y quería saber de las obras que tú has realizado, tú desde tus comienzos, ¿cuál fue la obra que tú te metiste como a ese personaje de ficción y que te sentiste identificado? Es que hay varias, pero una que recuerdo con mucho cariño fue de una obra de Fassbinder que se llama Sangre en el cuello del gato, que hice bajo la dirección de un compañero también del CEDAR, de Yupanqui Aguilar. Hice un policía corrupto, y entender, por ejemplo, cómo piensan estos personajes fue muy interesante. Y entonces empiezas a ver qué es lo que quiere y cómo es que lo consigue y encontrarle la lógica de por qué tiene que torcer las cosas para lograrlas, ¿no? Y entonces, pues te das cuenta que cómo en lugar de irse por el camino, por el buen camino, o haciendo las cosas de manera honesta, las tuerce y las hace de otra manera. Esto sin juzgar al personaje. Tú como actor no puedes juzgar al personaje, no puedes decirles malo o bueno. Simplemente entender por qué hace esto con esta lógica y entonces vas respondiendo y a partir de ahí, de encontrar como las primeras motivaciones del personaje, empiezan a encadenarse. Y solita, a partir de la situación que te plantea el dramaturgo, empiezas a resolver las
los obstáculos que te plantean en las escenas y vas entendiendo, y solito vas entendiendo por qué hacen cada cosa los personajes. Esos procesos los he disfrutado mucho porque ha habido el espacio, el tiempo de ir buscando estas lógicas, que creo que eso es lo que no me gustaría, Bruno, de la televisión, que no te da este tiempo de encontrar esa lógica, y entonces lo que haces es pura apariencia. Se enoja el personaje y entonces te haces el enojado, pero no ha habido, como no hay el tiempo a veces de encontrar por qué llegó a ese enojo, está respondiendo a qué o por qué se enojó. Es decir, esas lógicas que son bastante interesantes en el teatro o en el cine, pocas veces se logran en la televisión. Pero eso es ese es uno de los personajes que me ha gustado mucho, este policía. ¿Y por qué te sentiste identificado con ese policía Pues, o ese personaje? es que, por ejemplo, no sé si identificado, pero más bien entendí al personaje. Porque a veces no tiene nada que ver con uno, ¿eh? A veces te encuentras con un personaje que no te identificas en lo más mínimo. Al contrario, es tu antítesis. Pero empiezas a encontrar esa lógica. Y al encontrar esa lógica empiezas a entenderlo. Yo creo que más que identificarte, empiezas a entenderlo. Y a lo mejor sí encontrar algunos puntos algunos puntos de conexión que dices, ay, yo he hecho esto o yo he pensado así, y eso lo utilizas justamente para poder seguir con el personaje. Pero este personaje en especial a mí me llamaba la atención, quizá por este ser oscuro. Y bueno, también estaba muy joven y estaba yo en esa etapa donde uno es rebelde y oscuro y contestatario. Entonces, de alguna manera quería yo explorar este personaje que prometía un desafío para encontrar cómo sumergirte en este mundo underground de la corrupción y porque era parte de policía, corrupto, era adicto. Entonces, pues ahí uno quería meterse en desafíos grandes como actor joven, y afortunadamente lo pude hacer y pude encontrar cómo pensaba este personaje. Y fue muy disfrutable. Creo que estoy mencionando de los primeros que disfruté mucho. Ha habido otros más adelante, pero este es como un punto de partida porque fue de los primeros que me detonó cómo disfrutar la ficción, justamente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Con gusto, Vanessa. Compañero Fernando o Antonio, ¿alguna pregunta? Yo. Sí. Bueno, mi pregunta, hola, soy Luis Fernando, igual alumno del Colegio Holandés de la carrera de comunicación. Y bueno, a mí me gustaría saber cuál ha sido la obra teatral que más satisfacciones te ha dado o te ha brindado a la hora de acabar. Curiosamente, una de las obras que yo le tengo mucho cariño no ha sido como actor, fue como la obra que más bueno, hay dos, pero una que incluso le da nombre a mi compañía, que es una obra que se llama El Punto. Esta obra para mí es muy importante y es como la que más satisfacción me ha dado, porque pude hacer o crear un universo como director, un universo que yo no había podido expresar
con muchas obras anteriores. No, había dirigido varias obras, pero como que algo te falta, como que hay algo que no es muy tuyo. Y con esta obra, es una obra contemporánea, una obra que nos plantea una distopía bastante interesante. Ahí el personaje principal es el Punto, y todos viven como en un lugar que nunca llegamos a ubicar bien qué es, si es un sótano, si es un edificio, si están en el espacio. Eso me gustaba, que la obra no se definiera su ubicación. Y entonces todos los personajes se rigen por la voluntad del Punto. Y entonces tenemos personajes como el Bombón, el Caspas, el Sopas, el Pincho, y una mujer que es la Flora, y el Negro. Entonces todos estos personajes le temen así horror al Punto. Y entonces uno dice que él conoce al Punto y va a pedirle permiso porque uno tiene problemas o ya se metió en problemas con el Punto porque hizo tal cosa. Entonces todo se mueve y todos le temen al Punto. Y lo más curioso es que nadie ha visto al Punto. Entonces, eso es un planteamiento bastante interesante, porque a veces los humanos nos movemos bajo la voluntad de algo que no hemos visto, que no sabemos si existe, ¿no? Incluso aquel que decía, yo soy el mensajero, o yo trabajo con el Punto, este personaje, cuando aparece un personaje más que, o sea, solamente asoma la cabeza, él mismo dice, ¿eres el Punto? O sea, ni siquiera sabe, o sea, él se hacía pasar por intermediario del Punto y los demás. Y cuando ve al otro, no sabe si es el Punto. Entonces, aquí estamos planteando, pues, muchísimas cosas, ¿no? ¿Cómo nos regimos? ¿Bajo qué ideales? ¿Qué temores? Y pues sí, cómo a veces hay una imagen de una autoridad que nunca hemos visto ni hemos conocido, sin embargo, nos dicen que él nos va a castigar o nos va... Y hablo en varios planos, tanto en plano gubernamental o de Estado o teológico, ¿no? Que nos rige y a veces es pura... ¿qué será? Pues pura ilusión, ¿no? Es una creencia. Y bueno, pues aquí nos plantea justamente, esta obra me gustaba mucho porque la hacíamos en un cubo, con unos tubos, solo unos tubos, y formábamos un cubo, y este cubo, al interior del cubo ocurrían las cosas. Fuera del cubo eran otros espacios. Entonces, era bien interesante cómo ocurrían las cosas dentro y fuera del cubo, y no había nada más, no había escenografía más que el cubo y ya. Sin embargo, se lograba crear la magia de los espacios, de este espacio de cada personaje. A veces entraban y era otro espacio, se salían de ahí, pero volvían a entrar y ya estamos en el espacio de otro de los personajes. Y entonces jugar con esta carencia de elementos escenográficos, o más bien esta no necesidad de usar mucha escenografía, más que este cubo, me dio bastante satisfacción porque nos exigía mayor creatividad, cómo ir resolviendo y cómo el actor tenía que darle, pues eso, cómo generar la atmósfera del espacio para que y cada uno de manera distinta para que viéramos que, aunque estábamos en un mismo cubo, pudiéramos ver distintos espacios, el espectador pudiera percibir distintos espacios, aunque estuviera viendo lo mismo, ¿no? Esa exigencia, ese jugar con los pocos elementos y darle prioridad al actor,
Creo que a mí es de las obras que, si no es que la obra que más satisfacción me ha dado. Ok, muchas gracias. Bien, Gracias. por último, compañero Antonio, ¿tiene usted la palabra? Bien, gracias, Bruno. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Pues para cerrar este bloque, te haré una pregunta, pues, que se ha saltado un poco. ¿Cómo consideras que es actualmente la situación en el teatro en México? ¿Es compleja, es sencilla para realizar una función? ¿Cómo lo consideras tú? Creo que es bastante compleja. Eh, bueno, en varios niveles. En el nivel creativo, bueno, hay veces hay limitaciones. Sobre todo las limitaciones tienen que ver con la cuestión de producción. Eh, porque pues hay toda la disposición de los actores, pues de toda la parte creativa, pero donde a veces nos atoramos es en la parte de gestión, de promoción y por lo tanto la parte económica, ¿no? Que no nos permite, pues a veces tener, que no es una limitante, como ya lo dije de la obra anterior, el no tener una gran producción no es una limitante para hacer algo bien hecho y proyectar un buen trabajo. Pero para conseguir los espacios, bueno, pues hay una fila interminable porque muchos creativos quieren presentarse en ciertos teatros. Y entonces hay una fila, hay unas convocatorias que a veces, pues por algo mínimo, ¡pum!, quedas descartado. Y entonces hay que esperar hasta el siguiente año, pero el siguiente año pues ya este equipo ya consiguió trabajo, entonces se deshace el equipo y cuando te dicen que sí, pues hay que volverla a armar. Es decir, tiene estas complicaciones que tienen más que ver con una cuestión de gestión y de producción, no tanto en la parte de realización. Y bueno, pues conseguir los dineros cuando sí tienes que hacer una producción grande, conseguir pues los vestuarios, la escenografía, la utilería, mobiliario, que es el atrezo, y bueno, pues los distintos creativos, que el que hace la iluminación, la música, todo esto, pues es gente, todas estas personas no se ven, pero bueno, hacen una labor que pues hay que pagar. Creo que la mayor dificultad es esa. Estamos ahorita en una situación que ya empezaríamos a hablar en la parte política, que pues este país ha sido saqueado durante casi toda su historia. Entonces, hemos estado, pues mucho del presupuesto que pudiera ser para cultura, para salud, para educación, pues está yendo para pagar las deudas de muchos gobiernos que nos han endeudado por décadas, ¿no? Es una lástima porque son billones de pesos. Y estamos hablando, híjole, billones. Cuando cultura, por ejemplo, a veces se lleva 12.500 millones de pesos en un año. Suena muchísimo, 12.500. Pero si hablamos de 1 billón, es wow, y debemos 10 billones. Entonces, estar pagando una deuda de ese tamaño resta muchísimo, pues para estar pagando, o sea, nos deja así para cultura. Y ahorita con lo de la pandemia y con la pobreza que han dejado los distintos gobiernos, estar sacando a la gente de la pobreza, pues a veces tú dices, a ver, a alguien que tiene hambre, le ofreces algo de comer o le ofreces ir al teatro. ¿Qué crees que quiera? Digo, estoy planteándolo de una manera muy simplista, pero es como de, ¿en dónde le invertimos? ¿En darte de comer o te llevo al teatro? No, pues creo que va a querer comer, ¿no? Y el teatro no le va a interesar. Entonces, ¿en dónde invertimos ahora? Pues se está apostando por invertir al rescate de la gente pobre,
y el teatro, bueno, al teatro no, a la cultura se le está quitando un poco porque, pues, porque hay más hambre que creo que hay que resolver, y una vez resolviendo el hambre, empezarán entonces a decir, ah, ya estoy satisfecho, ahora sí tengo la posibilidad de voltear a ver en qué me entretengo. Esto que acabo de mencionar, vuelve más complejo el proceso de conseguir recursos para hacer teatro. Entonces sí estamos en un momento bastante difícil, porque, pues sí, yo vivo del teatro, yo hago teatro, entonces me voy a gastar, no sé, 300,000 pesos en mi obra de teatro o 1,5 millones en mi obra de teatro, pero ¿cuántas personas se están quedando sin educación, es decir, es un momento difícil y es un momento de cuestionarnos eh, qué son las prioridades ahorita? Sí, yo a lo mejor voy a sufrir como artista, pero también creo que sí hay gente que está sufriendo de lo más mínimo, incluso en cuestión salud, muriéndose de una gripa, eh, o muchos no teniendo educación. Entonces creo que hay que apostarle ahí, y eso nos genera dificultades para seguir haciendo teatro o cualquiera de las artes, pero creo que podemos hacerlo, creo que podemos este, trabajar para poder subsanar estas carencias. Sí, pues sí, eso está. Esa es, creo que, la situación en la que nos encontramos ahora, Antonio. Muy bien, muchas gracias. Coincido bastante con tu respuesta y es muy acertada, por cierto. Y bueno, de mi parte sería todo y muchísimas gracias por tu tiempo. Con gusto, Antonio. Bien, pues de hecho yo era una de las preguntas que te iba a hacer, Juan, acerca de los ingresos bueno, del presupuesto que se le brinda a estas disciplinas. Y bueno, nos mencionas que prácticamente si pudiese ser más amplio sería mucho mejor en cuanto a producción, ¿no? Sobre todo. Y bueno, yo me Sí, imagino también que en cuanto a difusión, incluso vi en algún momento una entrevista que brindaste a Arte Cultura TV durante el Festival del Libro Teatral del 2017, y mencionas que muchas veces los problemas del actor es que muchos directores no te conocen, y que cuando estás ya ahora de director, ahora el problema es que no conoces ahora algunos actores que puedas utilizar para tu proyecto, ¿no? Entonces, pues ahí es como cuestión de gestión, como lo mencionabas, Juan Carlos, y pues también que se pudiesen destinar un poco más de recursos a estas áreas, ¿no? En cuestión de cultura. Pues bien, Juan Carlos, pues te agradecemos mucho tu tiempo, tu sabiduría, y que nos compartas estos conocimientos y experiencias que has llevado en tu vida. De hecho, bueno, te quería preguntar si no tienes algún número de celular o redes sociales, o quisieras brindarnos información de algún proyecto en el que te encuentres trabajando. bueno, por ahora estoy dirigiendo, pero bueno, con estas circunstancias yo creo que se va a aplazar hasta fin de año. La idea era estrenar en agosto, pero pues parece ser que se va a aplazar hasta, no sé si noviembre o hasta enero. Es una obra basada en una idea de Iván Tula, que se llama Los Ponedores, que también es una distopía, es una historia ahí bastante extraña, cómo se aborda, pero eso es lo que tengo próximo. Ahorita debe estar en cartelera. No, está en Netflix una película que se llama Rencor Tatuado. Ahí tengo una participación. Eh, bueno, también en Netflix, Colosio.
Y nada, pues ahora está detenido todo, lo que sigue un poquito en marcha. Bueno, también tengo, también está detenido, pero espero que a final de año podamos estrenar, que es una obra que se llama Medea Mexican, que es una adaptación de Antonio Zúñiga sobre la obra Medea, esta obra clásica, y adaptada al contexto mexicano. Entonces, también ahí yo les estaré avisando. Y bueno, ahora le digo al maestro Gustavo que con gusto les pase mi teléfono. Y bueno, pues nada, ha sido un placer, chicos. Chicos, cuando quieran, estoy a la orden. Espero haya yo ayudado un poco a su proceso. No, al contrario, se lo agradecemos mucho, Juan Carlos. Muchísimas gracias, te mando un abrazote. Cuídense, Un abrazo. chicos. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Pues bueno, ya finalizó la emisión de Cultos, entrevista a Juan Carlos Torres, actor y director de teatro. Se lo agradecemos mucho.